que nos dio todo un libro lleno, grueso, lleno de palabras donde Él se estuvo expresando y dijo, aquí no los puedo dejar solos, los voy a llenar de palabras, de consejos, de vida, para que puedan vivir. Aquí está. Esta es la fuente de nuestra vida, de nuestra existencia, y qué privilegio hablar de eso. Y bueno, hoy puse el título al mensaje que se llama El siervo del Señor. Y bueno, es un pasaje muy lindo en la Biblia que vamos a leer, que está en Mateo 12, y habla de este siervo que en realidad es el Mesías, que los judíos esperaban, y ellos tenían muchas expectativas, y que no todo se cumplía. Y yo me puse a pensar en expectativas. Todos nos manejamos con muchas expectativas en la vida. Yo creo que los hombres que fueron al retiro tenían una expectativa, y por lo que veo se han cumplido bastante las expectativas, ¿no? Al venir a este culto hoy, yo creo que todos llegamos con expectativas. Pueden ser bajas o altas, pero existe una expectativa. Hay una expectativa en lo que pensamos alcanzar en la vida. Hay una expectativa que ponemos sobre otros, sobre nuestros esposos, esposas, hijos, padres. Y esas expectativas están. Muchas veces no se hablan, pero están. Y si no se cumplen, es muy difícil, ¿no? Es difícil tratar con eso. Entonces, en nuestra vida hay muchas expectativas circulando. Y así también en el tiempo de Jesús. Habían expectativas circulando en el mundo judío de ese tiempo. Ellos esperaban el Mesías. Ese era su único tema de muchos siglos, esperando el Mesías. Y ellos tenían una imagen con eso. Y había una canción que cantamos, como la segunda creo, que hablaba de eso. Era ese Mesías que esperaban, el descendiente de David, que venía en majestad, estableciendo justicia en la tierra, gobernando. Ese era el Mesías que ellos esperaban. Estaban esperando, pendientes, estudiosos, muy devotos en su pasión por lo que Dios quería hacer, expectativas de lo que era el Mesías. Pero tenían un aspecto nomás de ese Mesías que habían captado en las Escrituras. Y era ese Mesías que en parte era lo que Dios iba a revelar. Un Mesías que iba a venir gloriosamente, y en su mente Él iba a derrotar a todos los romanos que estaban oprimiendo el país. Él iba a llegar con un ejército cabalgando sobre un montón, así, un ejército grande, sobre sus caballos, sacando a los romanos y estableciendo un gobierno en libertad, donde estaría el gobierno de Dios también. En una palabra, yo resumo esa expectativa como con revolución, ¿no? Lo que quizás hoy también podemos ver, esa palabra, revolución, una revolución en las estructuras sociales. Eso es lo que ellos esperaban. Y lo que esperaban cumplir con eso era paz en la tierra, buena convivencia, justicia, igualdad, bienestar y Dios en medio de su pueblo. Eso es bíblico, ¿sí? Es bíblico, para que no nos burlemos, que no digamos que estaba mal, es bíblico. Y efectivamente ese tiempo va a llegar, cuando Jesús va a venir, se establece en la tierra y establece ese gobierno, y ahí habrá paz en la tierra, habrá justicia, habrá un gobierno de Dios, y será la plenitud de la tierra como nunca ha habido antes en la historia. Lo que no se vio en sus expectativas es que en la planificación divina había un paso entre medio, y ese se lo saltaron. Y ese paso se ve en el siervo sufriente, que también fue profetizado en el Antiguo Testamento, pero como que hubo una ceguera, hubo un velo, como que no lo vieron. Entonces no se vieron venir la manifestación de Jesús tal como Él era, porque no tenía el perfil de ese Mesías glorioso, revolucionario que ellos esperaban. Era el siervo sufriente. Entonces Dios venía dando su plan en pasos, y este siervo que llegó en la persona de Jesús, curiosamente vemos que después logra esos objetivos que ellos pensaban que iban a llegar a través de su revolución. Si vemos en Hechos 2, vemos un pueblo de Dios que convive en armonía, donde hay paz, donde hay justicia, donde hay igualdad, todos compartiendo. Es decir, en micro
se está manifestando esa expectativa que trajo el Mesías. Pero hay un tiempo entre medio. Dios despliega su plan con la historia de la humanidad en pasos. Ahora, en la segunda venida, ambos aspectos de este Mesías se van a juntar. Y vamos a ver ese Mesías glorioso juntos con este siervo sufriente. Y nosotros nos encontramos en el tiempo entre medio. Ya vino el Mesías como siervo sufriente en la primera venida y todavía no ha vuelto en su segunda venida como Rey glorioso. Ahora, curioso es que Dios nos manda a ser como Él, ¿no es cierto? Como Jesús. Y uno puede decir, bueno, ¿a cuál Jesús tengo que parecerme? ¿A ese Rey glorioso que todavía no ha venido? ¿O este siervo sufriente que ya se manifestó? ¿A cuál me tengo que parecer? ¿Qué es lo que me llama a ser? Y lo que yo entiendo de lo que Dios nos está hablando y nos va a hablar hoy día es que Él nos llama hoy a ser como este siervo sufriente. Y lo interesante es que después en Apocalipsis hay varios versículos que hablan de que Dios quiere y tiene una expectativa de que reinemos con Él, gobernemos con Él sobre la tierra. En Apocalipsis 22, por ejemplo, dice, gracias, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, no habrá más noche, no tendrán necesidad de luz porque el Señor los iluminará. Y dice, y reinarán por los siglos de los siglos. En ese tiempo reinaremos con Él y seremos como ese Mesías glorioso. Pero en este tiempo debemos asemejarnos a Jesús como siervo sufriente y mostrarlo al mundo tal como Él vino en su primera venida. Entonces, este siervo es nuestro modelo para poder llevar a toda la gente a este punto de poder conocer a Jesús. Podemos sacar en cara a los judíos de ese tiempo y todavía, de que nunca entendieron que Dios era un Dios que amaba a todo el mundo, ¿no es cierto? Dios quería todas las naciones, incluyendo los gentiles, que a ellos les costaba tanto entender. Y ellos no lo vieron. Y cuando Jesús llegó, Él dijo, esto es para todos, ¿no? Primero para los judíos y después también para todos. Y en Hechos vemos cómo eso se va extendiendo. Ahora, una cosa muy importante que yo pienso es que nosotros debemos tener esa misma conciencia. Fácilmente podríamos decir, estamos tan bien juntos, nos llevamos tan bien, hay tanto amor entre nosotros, hay tanto de Dios entre nosotros, ¿para qué realmente nos vamos a preocupar de los que están afuera? Y estaríamos cometiendo el mismo error que ellos, ¿no? Entonces Dios siempre está mirando a los demás y lo que Él quiere alcanzar es un cielo donde hay gente de toda tribu, de toda nación, de toda edad, de todos los grupos, de todas las razas, de todos los tipos. Un cielo lleno de gente que lo ha conocido. Y la gran pregunta es cómo lo van a conocer. Como iglesia entendemos que Dios nos ha dado una visión, ¿no? Nos ha dado la visión de que en muchos diferentes hogares mostremos algo de Él como siervo sufriente, ¿no? Y vamos a ver cómo se va a ver eso. Es como hogares que tienen una luz y cuando todo está oscuro, porque vivimos en un tiempo de oscuridad, va a haber hogares que alumbran, donde hay pequeños Jesús, siervos de Dios que manifiestan su reino y donde la gente puede encontrar respuestas para su vida y sus búsquedas. Y yo creo que necesitamos esa visión de muchas luces y muchos hogares donde abrimos ese espacio. Y la luz se ve bien cuando está oscuro, ¿no es cierto? Es cuando más se ve la luz, cuando más alumbra es cuando hay más oscuridad. Entonces, si bien estamos en un tiempo de oscuridad, esa luz va a brillar. Y ahí la gente va a encontrar respuestas. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que como iglesia queremos. Queremos alcanzar hacia afuera. Y creo que ese es el motor que nos debe mover. Y así seguimos el modelo de este siervo sufriente. Entonces, leamos lo que dice aquí en Mateo 12, desde el versículo 14. Y es Jesús enfrentándose
una vez más a los judíos, a los fariseos, cuando él sana a un hombre en día de reposo. Y dice, cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. Mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de ahí. Y muchos le siguieron y los sanó a todos. Y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, mirad, mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. No contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Esta es la profecía casi literal de Isaías, que Mateo pone ahí como diciendo, Jesús está cumpliendo delante de ustedes esta profecía, fue dada en Isaías. Y el contexto, entonces, la oposición de los fariseos y Jesús tratando de no entrar en tanto conflicto. Entonces él dice, no le digan a nadie, aquí tratamos de no hacer tanto ruido sobre lo que está pasando. Ese es el contexto. Y viene aquí este pasaje que explica tan bien el perfil de Jesús. Y ese perfil yo quisiera desafiarles a cada uno, o desafiarnos a tomarlo hoy para nosotros. Es decir, ¿cómo podemos vivir al estilo de Jesús? Aquí hay unas cuantas pautas. Incorporémoslo a nuestra vida y así podemos ser luz y esperar con mucha gente esa venida gloriosa del Mesías en el futuro, cuando habrá plenitud en todo. Entonces, en primer lugar, dice, mirad, mi siervo, ¿no? Ese es el título, un siervo. Y es curioso, esa palabra griega, siervo, es la misma palabra que Waldo habló sobre Jeremías la semana pasada, que era como niño. Cuando Jeremías le dice, yo soy un niño, ¿no? Como achicándose frente al llamado que Dios le dio. Y aquí también dice, cuando habla de siervo, es esa palabra, muchacho, niño o siervo. Entonces, es alguien que quizás no es muy significativo, no es muy grande, no es muy destacado. Es un siervo, es alguien, un niño. Pero ¿qué tiene ese niño? Ese siervo. Ese siervo está pensando en su maestro. Jesús pensaba en su Padre, ¿no? Él no pensaba en él manifestarse delante de otros, no buscaba su propia gloria. Él tenía un corazón para servir. Cuando servimos, simplemente estamos enfocados en otros, ¿no? Estamos buscando lo que otros pueden ser beneficiados. Ahora, es una voluntad inclinada a otra persona. Ese es un siervo que no busca su propio bien, no busca su gloria propia, sino lo que otro quiere, y en este caso lo que Dios quiere. Entonces, un siervo no quiere decir alguien que esté lavando baños 100% del tiempo, o alguien que esté sirviendo el café siempre. No es eso necesariamente un siervo, sino un siervo es alguien que tiene una voluntad completamente rendida al Señor. Y eso puede ser que Dios te mande a predicar en las plazas, o algo muy público. Pero un siervo va a ser completamente rendido a la voluntad de Dios. Entonces, nuestra pregunta para tratar hoy es, ¿hasta qué medida soy un siervo? ¿Estoy haciendo lo que Dios pide de mí o estoy haciendo mi propia voluntad? Y saben, hay una prueba para esto. Cuando el siervo es puesto a prueba es cuando nadie lo reconoce. ¿Y qué pasa con nosotros cuando hacemos algo y nadie nos reconoce? Si hemos servido el café, nos quedamos hasta el final, llegamos primero, hicimos todo lo que hicimos, servimos mucho en el retiro, o predicamos, y nadie nos dice nada. Ahí se pone a prueba el corazón de siervo, ¿no? ¿Qué hago cuando no recibo aplausos de la gente? ¿Qué pasa conmigo? Ahí se expone mi corazón, y se expone si realmente estoy sirviendo a Dios o me estoy sirviendo a mí misma o a mí mismo, ¿no? ¿A quién estoy sirviendo? ¿A quién le estoy haciendo el favor?
Y saben, hay momentos en que Dios va a poner a prueba nuestro servicio. La idea es que todos nos honremos entre nosotros. Yo creo que eso es muy bueno. Pero habrá momentos cuando eso no suceda. Y ahí es como Dios diciendo, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Hasta ahí va a llegar tu servicio? Porque nadie te dijo nada, porque nadie te destacó, porque nadie te mencionó. Entonces, eso es. Entonces se trata de ti, no de mí. Y Dios quiere purificar en nosotros un corazón que realmente lo sirve a Él, que ama al Rey. Y Él crezca y yo mengüe, dice Juan, ¿no? Entonces, si mi objetivo como siervo es que Él crezca, yo puedo menguar. Y no es un problema para mí. Es el corazón de Jesús. Él vino como un siervo. Siendo el Rey del universo, se hizo siervo, se hizo nada, se hizo insignificante, dejó toda su gloria. Y no le importó, porque nos amó y porque amó a su Padre. Y dio todo. Y dijo, aquí estoy, yo entrego todo. Inclino mi voluntad a mi Padre. Él sí que tenía un corazón de siervo probado. Él dijo, yo vengo a servir y dar mi vida, ¿no? Para el rescate de muchos. Luego dice, mire mi siervo, a quien he escogido. Él fue escogido por Dios, ¿no? Podemos decir Jesús, escogido por Dios, obviamente, el Mesías, el Hijo de Dios especial. Pero nosotros también, cada uno de nosotros, como reflejando a Él, somos escogidos. Si tú hoy eres hijo de Dios, eres escogido. Y cuando Dios te escoge para sí mismo. Eso es lo que significa esa palabra. Es como para darle un destino que Dios le quiere dar. Cada cristiano tiene un llamado. Y aquí hay un versículo que a mí me ha dado vuelta ya en los últimos meses, que está en Romanos. Y dice Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Hay una canción de eso, ¿no? Bien antigua y tan linda. Pero nos desafía. Si fuimos escogidos, entonces es para Él que fuimos escogidos. Y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vivo? ¿Para qué vivo? Ninguno de nosotros vive para sí mismo. ¿Para qué vives? Podemos vivir para el trabajo, podemos vivir para la familia, podemos vivir para tener éxito, podemos vivir para pasarlo bien, podemos vivir para demostrar a otros que lo hacemos tan bien, y eso a veces tiene que ver con nuestro pasado. Podemos vivir para cumplir nuestros planes, podemos vivir solo para existir, para llenar tiempo. O sea, hay muchos motivos por qué vivimos. Y esto yo creo que es algo que el Espíritu Santo tiene que sondear y examinar dentro de nosotros. ¿Para qué estoy viviendo? Porque si somos del Señor, entonces vivimos para Él. Y si vivo para Él, si llego a morir, bueno, yo muero para Él. Es decir, mi vida ya no me pertenece a mí mismo, porque ya me he rendido a Él. He dado mi vida a Él. Y he dicho, Señor, tú dispones de mí. Tú dirás, cuando vivo, cuando muera, cómo vivo, cómo muero, tú lo sabes. Y estoy entregado. Eso es ser escogido. Es cuando Dios nos escoge para sí mismo. Y en toda nuestra vida decimos, yo vivo para ti. Luego dice, mi amado en quien se agrada mi alma. Mi amado en quien se agrada mi alma. Y esto es cuando, bueno, Dios en 2 ocasiones dijo esta frase sobre la vida de Jesús. En su bautismo, ¿no? Dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y también en la transfiguración, cuando suben al monte con Juan, Jacobo y Pedro, ¿no? Y llega esa voz del cielo diciendo la misma frase, como diciendo, este es mi amado y en quien me complazco. Y saben, Jesús dice lo mismo sobre cada uno de nosotros, que le pertenecemos. Él nos ama, Dios nos ama, y Él tiene agrado cuando nos mira.
Y eso es algo muy profundo, ¿eh? Muy profundo. Y lo curioso es que la primera vez que Dios le dice esto de Jesús es cuando está recién siendo bautizado. Él no ha hecho ni un milagro, no ha dado ni un sermón, no ha iniciado su ministerio, simplemente está ahí siendo bautizado por Juan el Bautista. Y ahí Dios dice sobre él: yo tengo agrado de ti, estoy agradado, no habiendo hecho nada. Y a veces nos cuesta captar eso, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que Dios me quiere porque hago algo bien, ¿no? Y no es así. Dios se agrada de ti y de mí sin que hayamos hecho nada. Hay una canción que dice, Dios, o no necesitamos un trofeo para que Dios esté orgulloso de nosotros, ¿no? Y a veces somos como los niños o los jóvenes que llegan del colegio con su trofeo, con su medalla, y vamos corriendo a Dios y decimos: mira Dios lo que hice, ¿no? Mira, lo hice bien, y queremos que Dios diga: bien, bien hecho. Y esta canción lo dice tan bien: no necesitas un trofeo para que Dios esté orgulloso de ti. Dios te ama y se agrada de ti con o sin trofeo. Da lo mismo, porque Él se agrada de ti en tu corazón. Eso es muy, muy, muy lindo. No necesitamos luchar por ser amados. Luego dice: sobre Él pondré mi espíritu. Y aquí vemos cómo en esa misma ocasión del bautismo desciende la paloma, el Espíritu Santo, y dice: se posa sobre Jesús. Y ahí estaba el Espíritu Santo sobre él, el Espíritu que le dio todo el poder para hacer su ministerio. Hoy es Pentecostés. ¿Sabían eso? Yo me había olvidado, hoy día me acordé, pero hoy es Pentecostés y recordamos que fue derramado el Espíritu Santo sobre nosotros. Y en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo fue dado sobre personas particulares, los profetas, algunos reyes, así, sobre personas puntuales. Y así también llega aquí sobre Jesús, ¿no? El Espíritu Santo posándose sobre él. Pero en Hechos 2 se cumple la profecía de Joel que dice: pero ahora derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y eso es lo que celebramos hoy. Es decir, todos nosotros somos receptores del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, con todo lo que Él es, está en ti y en mí. Tal como estaba sobre Jesús, ¿no? El mismo Espíritu de Jesús está en tu vida. Y por eso podemos ser un siervo sufriente tal como Jesús lo era. Porque el Espíritu Santo está sobre nosotros. Y gloria a Dios porque nos dio el Espíritu Santo. ¿Dónde estaríamos sin Él? Y hay dos frases que quiero destacar. Uno que dice, cuando Jesús habla del Espíritu Santo, Él dice: no les voy a dejar como huérfanos, en Juan 14. Vendré a vosotros. Entonces, eso es una frase de mucho consuelo. Jesús no te deja como huérfanos. Yo creo que seguramente en el retiro han hablado de todo lo que significa nuestra familia, ¿no? Y nosotros vamos a hablar de eso entre mujeres también en nuestro retiro, de que a veces podemos tener padres o podemos no tener padres, pero en ambas situaciones podemos sentirnos como huérfanos, como que están los papás, pero quizás no cumplen tanto su papel, o nos han hecho falta algunas cosas, y en esa orfandad tenemos que saber cómo vivir. Y en esa falta de protección, en ese no saber cómo movernos en la vida, Jesús viene y dice: yo no te voy a dejar huérfano, yo vengo y te voy a llenar del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo va a ser esa cobertura, va a ser esa protección, te va a enseñar cómo vivir. Y Él dice: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Jesús dijo muchas cosas, y eso lo tenemos aquí, en los Evangelios. Y el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que Jesús ha dicho. Y eso lo necesitamos para poder vivir. Él nos enseñará todas las cosas, ¿no? Cuando vemos el afiche del Alfa, ¿no? Está lleno de interrogantes. Todos esos interrogantes de la vida que todos tenemos.
aún cuando hemos conocido a Jesús. Pero están las respuestas en Él, porque Él nos va a enseñar todas las cosas, ¿no? El Espíritu Santo entonces tiene que venir sobre nuestras vidas. Pero a veces estamos tan llenos de otras cosas que el Espíritu Santo no tiene cabida. Y necesitamos venir a Él, a esa cruz que mencionó Carl, ¿no? Necesitamos ir a esa cruz y vaciarnos de nosotros mismos, de todo lo que tanto nos ocupa mentalmente, de todo lo que nos estorba también de todos los pecados, heridas, todo lo que cargamos en esta vida. Y lo llevamos a la cruz, y cuando se va esa mochila y se vacía nuestro corazón, es ahí cuando puede venir el Espíritu Santo. Y nos da esa llenura de que es Él, de que al final todo en todo es Él. Y Dios quiere hacer eso con nosotros. Entonces vemos un siervo, ¿no? Escogido por Dios, que es amado y cuenta con el agrado de Dios. Y también tiene el Espíritu Santo. Ya son varios aspectos, ¿no? Que hablan de quién era Jesús como persona. Y podemos nosotros tener exactamente lo mismo. Y de hecho ya lo tenemos. Somos siervos, somos escogidos por Él, contamos con el agrado de Dios y tenemos al Espíritu Santo. Es decir, estamos en la misma condición que Jesús. Ahora, falta creérselo, ¿no es cierto? Y vivir de acuerdo. Estamos en una condición excelente, pero necesitamos empoderarnos y decir, bueno, yo quiero ser ese siervo, yo quiero ser ese escogido, yo quiero ser esa persona que tiene el agrado de Dios, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo y así poder ser luz en este mundo. ¿Y cuál es el perfil entonces que vemos en este mismo pasaje de cómo se movía Jesús en este mundo? ¿Cómo era Él? ¿Qué hacía Él? En primer lugar, aquí habla de que proclamaba justicia a las naciones. Y al final también menciona lo de la justicia. Es un término importante cuando hablamos de Jesús. Y justicia es un tema grande, muy, muy bonito y muy grande, pero solo quiero decir algunas cosas. Uno es que la justicia plena se manifiesta solamente cuando es derivado del carácter de Dios. Hay muchos términos por justicia que vemos en este mundo. Todos piden justicia, ¿no? A mí me llama mucho la atención en los tribunales cuando vemos las noticias que la gente va y pide justicia, ¿no? Cuando han pasado crímenes o eventos muy, muy difíciles, entonces la gente va y dice, quiero justicia, y a veces se da y a veces no en nuestro sistema legal, lamentablemente que no es perfecto. Pero aún cuando obtienen justicia en el sistema legal, yo veo que no se satisface el corazón, que no es suficiente. No es suficiente que el ofensor pase 20 años en la cárcel, como que nunca es suficiente. Hay algo que no se sacia en el corazón de nosotros como seres humanos con la justicia legal. O podemos decir la justicia social, que también tanto se ha visto la manifestación de querer justicia social en este país, por ejemplo. ¿Y cuál es el resultado? Eso nos satisface. Todos queremos justicia, pero quizás queremos justicia a nuestra pinta, a nuestra manera. Cuando yo veo que la justicia se pide y está rodeado de violencia, de amargura, de enojo, de resentimiento, entonces yo digo, ¿de qué justicia estamos hablando? Porque la única justicia que realmente nos satisface y que trajo Jesús es la que viene del Padre, la que viene de todos los atributos de Dios. Esa justicia es la verdadera justicia. Y cuando saboreamos de esa justicia, va a ser una satisfacción de alma profunda, que nadie nos puede quitar. Ni siquiera si la sociedad no funciona bien o si el sistema legal no funciona bien, porque Jesús satisface nuestro sentir y nuestro deseo de justicia. Entonces, el mayor acto de justicia que Dios hizo fue en la cruz de Cristo. Ahí se hizo justicia. Y ese es el lugar céntrico donde encontramos su justicia. De esa justicia está hablando también, de que Él trae justicia para las naciones. ¿Cómo se ve eso?
en la cruz. ¿Y qué vemos en la cruz? Vemos el juicio y la ira de Dios completamente derramado sobre la persona de su Hijo, por el pecado de todo el mundo que estaba puesto sobre Jesús. Esa es la justicia de Dios. Entonces, cuidado cuando pidamos justicia a Dios. ¿Sí? Señor, haz justicia. Si Dios hace justicia, sin Jesús, nadie estaría aquí. ¿Sí? Todos estaríamos desaparecidos del mapa. Porque si Él hace justicia, está asociado con hacer justicia de verdad y sacar toda la inmundicia, todo el pecado, toda la iniquidad, todo lo que no corresponde. Si Él lo saca, ya no estaríamos. Entonces, Dios hizo justicia en la cruz, poniendo todo eso sobre Jesús y descargando esa ira sobre Jesús, y así murió Jesús. Eso es justicia de Dios. Y esa justicia que se obtuvo en la cruz es ofrecida gratuitamente a cada uno de nosotros. Tú y yo somos vestidos de justicia que no nos pertenece. Proviene de Jesús. Si tú eres justificado, y lo eres si crees en Jesús, es un regalo que Dios te ha dado. No es lo que te da por merecerlo, sino como un regalo de gracia. Y damos gracias a Dios por eso, porque mi justicia se veía como trapos sucios, dice Isaías. No alcanzaba. Pero la vestidura de justicia de Jesús es lo que alcanza, es la verdadera justicia. Esa es la que recibimos, pero se ve solamente en la cruz. Entonces no se ve como lo define el mundo. El mundo grita por justicia, pero es una justicia diferente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser justos y siervos sufrientes trayendo justicia a este mundo? ¿Cómo podemos hacer eso? Deberíamos entonces traer la justicia misma que ha pasado por la cruz. No el eslogan de justicia social o el eslogan de justicia en los tribunales, sino la justicia que obtuvimos cada uno de nosotros en la cruz. Y esa justicia nos hace personas diferentes, nos cambia, ¿no? Nos hace justos y nos capacita para vivir vidas justas, para ser justos en nuestra familia, para ser justos en nuestro ámbito de trabajo, para ser justos con nuestros vecinos, para hacer justicia donde vemos que ocurra injusticia. Y nosotros traemos eso en el nombre de Jesús. Y así cambiamos los ambientes y Dios nos llama a hacerlo. Como cristianos no podemos ser indiferentes cuando pasan miles de cosas injustas a nuestro lado. Necesitamos responder. Pero donde Dios nos ponga un alcance, donde podemos actuar, donde está nuestra influencia, ahí nosotros actuamos. Somos como esas luces pequeñas que alumbramos en un mundo injusto y decimos, traemos esa justicia. Y esa justicia es la justicia de la cruz, ¿sí? Donde entendemos que el pecado del hombre tiene consecuencias y eso también lo vamos a denunciar. Y vamos a hablar de lo que está en la mente de Dios cuando Él nos ve. Y vamos a dar un mensaje de esperanza y decir, no es necesario que te quedes ahí. Dios tiene algo más. Él viene con justicia y esa justicia está en Cristo. Y es lo que este mundo espera, ¿no? Él espera que se revelen estos hijos de Dios con este mensaje de esperanza. Y saben, esta tierra va a ser transformada al final de los tiempos en una justicia completa. Pero a medida que nos acerquemos a esa fecha, vamos manifestando justicia, vamos creciendo en justicia. Y yo creo que es un desafío que seamos conocidos como por nuestra justicia también, pero la justicia que Él la tiene. También dice la siguiente frase, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. Esas son como palabras un poco raras, pero quiere decir que cuando hay una caña cascada, como esto, ¿no? Como algo seco, este es más seco que quebrado, pero este también está quebrado, ¿no? Algo que uno dice, bueno, no hay mucha esperanza para esto. ¿Qué podemos hacer para salvar? ¿No? ¿Qué futuro tiene esto?
una caña cascada, una mecha que se está a punto de apagar, como que botémoslo, ¿no? No le damos valor. ¿Para qué? Y Dios no es así. Jesús, cuando viene a este mundo, Él ve las mujeres que no fueron valoradas, Él ve los extranjeros que no fueron valorados en su sociedad, Él ve la gente enferma, Él ve la gente en necesidad, Él ve los rechazados, Él ve los que no tienen esperanza y les dice, yo veo algo en ti, esta caña cascada tiene esperanza. Y cuando todo el mundo ve un Simón, ¿no? Poca cosa, Dios dice, yo veo un Pedro aquí, ¿no? Cuando todo el mundo ve un Saulo persiguiendo a los cristianos, Dios dice, yo veo un Pablo. Cuando todo el mundo ve un palito sin valor, Dios dice, aquí yo veo potencial, aquí yo veo vida, aquí yo veo un siervo que me sirve, aquí yo veo valor, aquí yo veo una joya. Y Dios lo ve en ti, y Dios lo ve en mí. Y Él empieza a traer eso en nuestro trato a los demás. Este siervo ve a los demás y los levanta, sobre todo a la gente que está bajo su influencia. A veces tenemos esperanza para la gente que está lejos, que no conocemos tanto, pero los más cercanos es cuando nos rendimos. Decimos, este nunca va a aprender, ¿no? Un caso perdido. Y saben, para el Señor no hay casos perdidos. Él nos ve aún en nuestra peor lucha, en nuestro peor momento, aunque nadie ve ningún avance, Dios dice, yo no pierdo la esperanza, yo no pierdo la esperanza. Así que seguimos ahí, dándole, amando a los que parecen tener poca esperanza y esperamos que Dios haga algo, tal como lo ha hecho con nosotros, ¿no? Que no éramos muchas cosas, lo escuchamos la semana pasada, pero Dios vino y hizo florecer algo que no estaba. También me salté esa frase, no contenderá, dice, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. Cuando Jesús se manifiesta, no está buscando el escenario. Él no busca como perfilarse, no busca la gloria, no busca las masas, no busca las multitudes. Él está ahí y habla su mensaje. Y decían que él hablaba con autoridad, ¿no? Dice, cuando Jesús terminó estas palabras, en Mateo 7, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Entonces Jesús abría la boca y tenía autoridad, la gente lo escuchaba, pero no buscaba un escenario para sí mismo. ¿Y cómo lo hacían los escribas? En Mateo 6 dice cómo ellos actuaban, que eran los religiosos de ese tiempo. Dice que cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Lo mismo para la oración. Los religiosos de ese tiempo buscaban perfilarse en las calles, que todos los vieran, que todos reconocieran lo que estaban haciendo. Y Jesús dice, esa no es la manera. Háganlo en su casa, háganlo en secreto. Y cuando nadie te ve, ahí es donde va a haber una recompensa del Padre. Y saben, a veces Dios sí nos va a pedir que nos manifestemos. Jesús lo hizo también. Jesús exponía a la gente. No tenía miedo de hablar y lo hacía. Pero a la vez lo hacía para la gloria del Padre. No lo hacía para ser visto. Y de eso habla. Y por eso tenía autoridad para hablar. Porque Él lo hacía para el Señor. No creaba su propio escenario. Y a veces nosotros construimos un imperio propio, ¿no? Con todo lo que hacemos, con todo lo que construimos en nuestra vida. Y en algún momento Dios lo destruye, porque Él tampoco lo permite. Y nos invita a construir un escenario para Él, donde Él puede ser visto. Y donde tengamos un rol, donde haremos lo que Él nos pide, pero
para su gloria. Dios quiere filtrar esa motivación, porque en la práctica quizás no hay tanta diferencia entre un escriba, en este caso, que está en la calle hablando, y al lado está Jesús hablando, ¿no? Es el mismo escenario, pero la gente ve al escriba y ve a Jesús y ve una diferencia. Y dicen, ellos no tienen autoridad y Jesús sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia estaba en el corazón, porque Jesús estaba ahí porque creía en su Padre y lo hacía para su gloria. Y el escriba estaba ahí porque buscaba la alabanza de los hombres. Entonces eso se hace notar en la gente y define la cantidad o el nivel de autoridad que tenemos. Entonces lo que hacemos en secreto delante del Padre, nuestro nivel de intimidad con el Padre, va a definir el impacto que tenemos en la gente también, en cómo podemos hacer un reflejo de este siervo sufriente como Jesús. Entonces, hemos visto todas estas características. Lo voy a volver a repasar. Dice, ahí está mi siervo, un siervo que no busca su propia gloria. Ahí está mi escogido. No, mi vida ya no me pertenece a mí. Mi vida y mi muerte son entregadas en otras manos, ya no me pertenecen. El amado en quien tiene complacencia. Ya cuentas con la aprobación y el amor del Padre, y eso es suficiente. No necesitamos hacer nada para ganarlo. Pero es más, ya que Dios nos ama tanto y nos aprueba, somos lanzados a este mundo con una pasión increíble para hacerlo ver a otros que lo necesitan. Él trae justicia, pero es la justicia de la cruz. Y cuando nos enfrentamos al mundo, traemos esa justicia, la cruz. Jesús crucificado por nuestros pecados y nuestra justicia derivada de ella. Y Él nos da su espíritu, no nos deja como huérfanos, no estamos aquí como solos, pobrecitos, no, estamos empoderados del poder de lo alto, el más alto posible. Y viene su Espíritu Santo y nos llena para poder alcanzar este mundo, esta gran tarea. Estos discípulos, los 12 que quedaron, los pocos que se unieron en Hechos 2, ellos impactaron todo el mundo. Y hasta el día de hoy, 2000 años han pasado y el cristianismo ha florecido y ha hecho un impacto increíble en todo el mundo. Es solo por el poder del Espíritu Santo. No grita, no busca su propia gloria. Buscamos el aplauso de uno solo, y Él es Dios. ¿Sí? Si Dios te aplaude, es suficiente. Y Él será toda nuestra satisfacción. Eso es como el sentir de echar nuestras coronas delante de Él, lo que cantamos, ¿no? Mi corona no es para que yo brille, mi corona es para entregarle a Él, porque el único aplauso que yo espero es de Él. Y Él no quiebra la caña cascada, para Él no hay casos perdidos. Y es en ese sentido que quiero terminar y orar con ustedes para que hoy nos dispongamos ante Él y digamos, Señor, si tú viniste como ese siervo sufriente, yo quiero ser como tú. Y hasta que tú vuelvas en esa otra faceta que será gloriosa y participaremos en eso también, Señor, cuenta conmigo. Mi vida ya no me pertenece, sino te pertenece. Haz conmigo lo que tú quieres. Y que seamos dispuestos a asumir las consecuencias. Y creo que, me alegro mucho por ver a todos los hombres aquí, que yo creo que son como los que van delante. Y como mujeres nos unimos, nos queremos unir a lo que Dios está haciendo en ellos. Y así juntos decir, vamos al impacto de este mundo. Y mi deseo es que estos siervos sufrientes que somos, en representación del siervo que vino, podamos salir de aquí y hacer un impacto. Yo creo que eso es lo que Dios nos llama a hacer. Y requiere que nos pongamos en acción, en un espíritu correcto, el espíritu de Cristo, una motivación correcta, una identidad correcta. Y cuando sepamos eso y tengamos claro esas bases,
Yo creo que no hay nadie que nos detenga. Y esto va a ser tan potente como solo Dios sabe. Y yo quiero ver eso. Y yo quisiera que juntos podamos ponernos en esa marcha y a cumplir esa visión de ver tantos lugares donde hay luces y donde Jesús pueda brillar en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros entornos. Así que, ¿por qué no se ponen de pie conmigo y hacemos esa oración de consagrarnos a Él y decir, Señor, yo quiero ser ese siervo sufriente como tú? Señor, gracias por disponernos ante ti esta mañana, Señor, y ser este siervo sufriente. Gracias porque podemos seguirte a ti como modelo, Señor. Y gracias porque tú lo fuiste todo, Señor. Tú mostraste, Señor, cómo vivir. Tú mostraste, Señor, cómo podemos ser siervos, cómo podemos ser escogidos por ti y vivir como tal, Señor. Enséñanos, Señor. Saca de nosotros, Señor, todo lo que busca honra propia, Señor. Hoy echamos esa corona delante de ti, Señor, porque yo ya no vivo para mí, Señor, sino para ti.